Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque no hay otro como tú. Señor, grandes son tus milagros. Señor, el hecho que hemos entrado por estas puertas hoy y adorarte en espíritu y verdad ya es un milagro. Señor, gracias, Señor, por el milagro de la resurrección, Señor. Porque a través de tu resurrección, Señor, tenemos vida eterna, Señor. Señor, no hay nadie, no hay nada más grande. ¿Quién eres tú, Señor? Señor, gracias en lo personal por el regalito tan bello que nos ha dado, Señor, con esa nietecita Lea, Señor. Bendícela, Señor. Dale salud, Señor. Señor, sé con su vida, Señor, con su paso, que algún día, Señor, ella te acepte. Señor, gracias. Estamos agradecidos, Señor, y estamos agradecidos de estar, Señor, en nuestra iglesia una vez más. Gracias por los hermanos, Señor. Gracias por las palabras, Señor. Gracias por el amor que han expresado, Señor. Señor, seguimos pidiendo por aquellos que están enfermos, Señor. Aquellos que todavía siguen cogiendo coronavirus, Señor. Sé con los jóvenes, con los muchachos que han regresado a los colegios y, Señor, aquellos colegios que han tenido que cerrar, Señor. Señor, estamos en tus manos. Y sí, Señor, esperamos tu regreso, Señor. Háblanos, Señor, una vez más a través de tu palabra. Esto lo pedimos pidiéndote perdón, Señor, por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras dudas y nuestros afanes. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Creo que cuando vemos el noticiero de hoy en día, cuando vemos y oímos el radio, cuando vemos y leemos los periódicos, creo que podemos llegar a la conclusión que la venida del Señor está cerca, que su segunda venida tal parece que está bien cerca. Vemos que hoy en día hay tremenda cantidad de pastores predicando sobre el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque están mirando las señales, qué son las cosas. Pero aún en medio de todo esto, la gente está haciendo la pregunta más que nunca: ¿está el Señor por venir? Y creo que tenemos que responder. Mi respuesta es sí. Yo personalmente creo que el Señor está a regresar. Ya lo vemos en los dolores de parto, en todo lo que está sucediendo hoy en día. Creo que como cristianos, y escuchen esto, creo que como cristianos, si de verdad pensamos, si de verdad creemos que el Señor está por regresar, yo creo que la pregunta principal es cómo debemos de estar viviendo a la expectativa que el Señor viene. Porque sí es bueno saber, y hay 4 o 5 maneras de interpretarlo el Apocalipsis, y hay cantidad de señales, y hay gente que le encanta la numerología y sacan cuenta. Pero si todo eso es verdad, si de verdad estamos, yo creo que la pregunta para nosotros como iglesia, como cristianos, es ¿qué debemos estar haciendo nosotros? De nada a mí me vale saber que el Señor va a venir en enero 21 del 2021 y no estar viviendo de acuerdo a esa expectativa. Y yo creo que la palabra del Señor nos enseña bien claro qué debemos de estar haciendo. Como le he dicho tantas veces, por eso me encanta la palabra del Señor, porque no importa la pregunta, no importa cuál es la situación, tenemos respuesta en la palabra de Dios. Los invito a que abran sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a estar mirando versículos del 7 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11, nos va a enseñar que si de verdad pensamos que el Señor viene pronto, nos va a enseñar cómo debemos de vivir durante esa espera. Miren lo que dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ahí está. Dice, si es verdad que está cerca, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. Si de verdad el fin está cerca, ¿cuál es la señal? Porque la Biblia nos tiene que dejar saber cuál es la señal. Y miren 2 de Timoteo, miren esto. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 4. También debe de saber esto, que en los postreros días, ya en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos de acuerdo que cada vez que encendemos el noticiero, los tiempos están peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
Tal parece que estamos leyendo el noticiero de anoche. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es la señal que estamos en los últimos días. Y esas son las señales que vemos cuando diariamente. Lo vemos en nuestro vecindario, lo vemos tristemente dentro de nuestra familia, lo vemos en el noticiero constantemente. Ahora, háganse esta pregunta. Yo sé que esta pregunta ha existido por muchos años. Si nosotros sabemos que el Señor va a venir hoy a nuestras casas personales, hoy a las 2 de la tarde, ¿qué haríamos? ¿No empezaríamos a limpiar la casa? ¿No empezaríamos a recoger el reguero que tenemos? ¿No nos limpiáramos, nos echáramos perfume? ¿No le hiciéramos a los muchachos, por favor, por el amor de Dios, el Señor viene hoy, pórtense bien? Déjame hacerle una pregunta. Si de verdad sabemos y es real que ya los tiempos están señalando a su segunda venida, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo debemos de estar viviendo nosotros? Si sabemos que en cualquier momento va a haber ese toque del Señor en su regreso, ¿cómo debemos de estar viviendo? Miren otra vez el versículo 7 y me encanta. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Ya estamos de acuerdo? De acuerdo a ese versículo, que sí se acerca el fin de todo. Dice, sed pues sobrio. Ser sobrio significa tener una mente clara. Y cada vez que se usa ser sobrio, aún se está refiriendo la mayoría de las veces, no te en droga, no te borracho, tener una mente clara. Ser sobrio es tener dominio propio. Así que si de verdad estamos esperando a su segunda venida, si estamos viendo todas las señales de toda la pandemia, de todos los terremotos, de todos los fuegos, de toda la malicia, de toda la violencia, dice que debemos de ser sobrios, debemos de tener dominio propio. Dominio propio es decir que aunque todos lo están haciendo, yo no lo voy a hacerlo. Yo no lo voy a hacerlo porque estoy esperando al Señor. Yo no tengo que hacer lo que el mundo está haciendo. Yo no tengo que hablar como el mundo está hablando. Yo estoy esperando que el Señor venga. Por eso dice ser sobrio en todo. Ser sobrio es guardar tu mente y tu corazón del mundo. Que no se contaminen con el mundo. Ser sobrio, estar bajo control, estar más enfocado en que el Señor viene. Pero no solamente eso, es saber que tenemos un propósito. Qué lindo es poder vivir sabiendo que tenemos un propósito en nuestra vida diariamente. Con mi relación con el Señor, con mi matrimonio, con mi familia, con mi iglesia, con nuestra comunidad. Sí que tenemos que entender esto. Ser sobrio es controlar y refrenar nuestros deseos, nuestras lujurias y el apetito de codiciar y aún de parar de tener maldad. Lo vemos diariamente, la maldad que existe. Tenemos que ser sobrios en nuestra vida privada. Iglesia, tenemos que ser sobrios en nuestra vida pública. Tenemos que aún ser sobrios en lo que le llaman hoy en día nuestra vida social. ¿Cómo debemos de vivir entonces sabiendo que el Señor está a regresar? Bien claro, ser sobrio. Pero no solamente dice ser sobrio, miren el versículo 7, y velar en oración. Dice que debemos estar velando en oración. Velar es estar en alerta. Es estar despierto espiritualmente y saber y estar sensible a todo lo que está sucediendo. Y no siempre estar quejándonos. ¿Por qué? Porque el Señor está a regresar y ya vimos las señales. ¿Cómo entonces podemos estar alerta? Miren ese versículo. Y velar en oración. Si vamos a estar alerta, si vamos a estar esperando al Señor, tenemos que estar en oración. Cuando estamos velando por el mundo, cuando estamos velando por las cosas materiales, escuchen, iglesia, yo sé que esto es fuerte, pero cuando estamos velando por todas las otras cosas, no estamos orando. No estamos orando. Cuando nuestro pensamiento está más en nuestros deseos carnales,
quiere decir que estamos tan ocupados en nuestra mente por lo que yo quiero, por toda la bobería, que no estamos pasando tiempo en oración. Y el mundo sabe esto. Por eso el mundo constantemente nos vende el yo. Yo merezco ser feliz. Yo merezco un carro. Yo merezco esto. Yo merezco. Yo trabajo como un animal. Yo soy una buena esposa. Yo merezco. Y el mundo sabe que mientras que nos tenga cogido con el yo, se trata de yo. Y no estamos orando. Y tristemente estamos tan ocupados con el yo que hay poco tiempo para orar. Yo creo que si las iglesias en estos tiempos estamos tan seguros que el Señor está a regresar, yo creo que debemos de haber más unidad en lo que es la oración, de ser más sensible. Ok, he pasado yo tiempo con el Señor hoy en día, porque si no, nuestra mente y nuestro corazón está en todo, menos en las cosas del Señor. Y yo creo que tenemos que ser justos. Si algo modeló Jesús durante sus 3 años de ministerio, fue la oración. Y lo hemos visto. Los discípulos vieron la vida de Jesús de 3 años y nunca le preguntaron, Señor, enséñame a caminar sobre el mar. No dijo, Señor, enséñame a hacer milagros, parar tormenta. Señor, enséñame a levantar a los muertos. No le dijeron, Señor, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. Lo único que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque ellos se dieron cuenta que la oración no era un evento. Que la oración no es una curita. Iglesia, si el Señor está a la venida, la oración tiene que ser un estilo de vida en nuestras vidas. Así que tenemos que entender eso si de verdad vamos a estar esperando al Señor. Ellos lo vieron, ellos lo palpitaron 3 años como el Señor despedía a las multitudes para irse a orar. Como el Señor dice, mira, móntense ustedes en un barco y espérame en la otra lado del lago, que yo voy a pasar tiempo con el Padre. La razón es que la oración es tan importante, es porque podemos compartir todos los aspectos con Dios. Paren y piensen en eso. La oración es tan importante porque podemos compartir su corazón. Nosotros estos 3 días hemos estado expresando diariamente en oración la gratitud de haber tenido una nieta. Pero al mismo tiempo, en el viaje para acá, hemos estado compartiendo con el Señor que ya la extrañamos, que cuando la vamos a ver otra vez. Sí, que la oración es una relación tan personal, tan íntima, que de verdad pasamos ese tiempo con el Señor y estamos esperando su segunda venida. La oración diaria es un acto de adoración y de obediencia. Ahora, escuchen esto. Si de verdad la oración es un acto de adoración y obediencia, por eso vemos a tantos cristianos tan débiles, siempre peleando o siempre amargados. ¿Por qué? Porque estamos esperando al Señor y ahí dice, y velar en oración. Ahora, ¿cómo es que vivimos a la expectativa del clímax de la historia? No solamente ahí nos dice ser sobrio, no solamente nos dice velar en oración, pero miren el versículo 8. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Ferviente amor significa estirarse, ir más allá, es esforzarse. Y tenemos que entender esto porque el amar es al gran sumo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Sí que vemos en 1 Corintios capítulo 13, el amor es esto, y el amor es, y el amor es, y el amor es. Sí que cuando ahí dice, y mientras que esperamos al Señor, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Ahora escuchen, iglesia, no es lo que nos sobre, el amar no es lo que a nosotros nos sobre, el amar no es ni aún con quien nos convenga. Si estamos a la expectativa que el Señor venga, tenemos que ser sobrios, tenemos que velar en oración, pero tenemos que amar. El amor ferviente es mucho más que los sentimientos de cariño por una persona. No es simplemente, ay, babe, I love you, ay, pero gracias. No, tiene que ser más allá. Es entregar toda nuestra energía, es entregar toda nuestra mente, es entregar todo nuestro corazón al amor. No es solamente decirlo, es mostrarlo.
Ahora, ¿usted quiere saber por qué eso es tan importante? Porque es interesante que esto ahí empieza diciendo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser sobrio, velar en oración y amar. Pero miren ese mismo versículo, ¿por qué es tan importante? Miren la segunda parte. Bueno, entero. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Ahora, por favor entiendan esto. Esto no es, ay, estoy viendo a mis hijos coger droga, no le vamos a decir nada porque yo los amo tanto. Eso no es lo que dice ahí. Porque ni Dios le pasa la mano al pecado. Así que Él no nos va a pedir hacer algo que Él no lo hace. Esto significa que cuando amamos, no odiamos. Esto significa que cuando amamos, si de verdad estamos esperando la segunda venida del Señor, no nos envenenamos por otras personas. ¿Se han dado cuenta ustedes que vivimos hoy en día como una olla de presión? Hay personas que están como una olla de presión. Y en cualquier momento, ¿qué es lo que sucede? Tenemos frijoles enganchados al techo. Y ahí dice que cubrirá todo pecado. Pero ahora, entiendan esto. Esto significa que cuando amamos, vivimos con un espíritu de perdón. Por eso dice eso ahí. Iglesia, ahora, entiendan mi corazón. Tengo que hablar sobre este versículo 8. Porque otra vez dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Existe una división grandísima en nuestras iglesias por la tensión política que se está viviendo hoy en día. ¿Entendemos nosotros hoy en día que estamos a 16 días de elegir a un presidente? Ya sea el que tenemos o a uno nuevo. Tengo malas noticias. Para aquellos que le encanta la política y gritar y estar poniendo cosas feas en Facebook y estar hablando, y no importa qué partido, tengo mala noticia. Mientras que esperamos el regreso del Señor, adivinen qué, tenemos que seguir practicando este versículo 8. En medio de la elección, escuchen lo que dice, ante todo tener entre vosotros ferviente amor. No, pero pastor, es que usted no entiende. No, yo sí entiendo la palabra de Dios. Estamos 16 días de una elección y este versículo sigue siendo real. Y este versículo tenemos que seguir practicándolo en el medio de la locura que estamos viviendo. Nada divide más, nada da más odio hoy en día que tener diferencias. ¿Por qué no podemos tener diferencias y seguir amándonos unos a otros? No, pastor, porque ese partido político, escuchen, este versículo en medio de una elección tiene que todavía ser real. Nuestras iglesias están llenas de ambos partidos. Tenemos que aceptar eso. Tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Esperamos al Señor, tenemos que tener amor. ¿Por qué tenemos ese amor? Porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Porque si no, ¿qué hacemos con este versículo? No, este versículo hay que guardarlo hasta después de las elecciones. No, tenemos que aún practicar este versículo. A través de este versículo tenemos la oportunidad de modelar a la comunidad. Escuchen, que podemos estar en desacuerdo con nuestra diferencia, pero que todavía nos podemos amar. Ustedes lo ven en el noticiero. Ustedes lo ven en la calle, lo ven en el trabajo, lo ven en la misma familia de diferentes partidos. Pero dice la Biblia que mientras que le esperamos a Él, tenemos que seguir amándonos unos a otros. La pregunta es, ¿podemos hacer esto? Ahora escuchen, yo no estoy hablando de tolerar. Ay, yo voy a tolerar a Ninfa que es de tal partido. No, ese versículo dice que tenemos que amarnos. Porque estamos esperando su segunda venida. Tenemos que practicar el amor que va a cubrir todo pecado. Así que adivinen qué, los dos partidos hay pecadores. Yo sé que, no, porque el mío, no, sí, el suyo es pecador, el mío tiene pecado, pero si nos amamos, dice que cubrirá, no va a haber veneno, no va a haber odio, no va a haber resentimiento. Qué lindo que la palabra de Dios nos habla en todo tiempo. La pregunta es, ¿podemos amarnos unos a otros? No importa si somos hispanos o americanos o afroamericanos, dice la Biblia que si lo estamos esperando a Él, tenemos que amarnos. Y que el amor va a cubrir todo pecado.
podemos, no solamente tenemos que poner el filtro político detrás de este versículo. Escuchen, tenemos que poner el filtro político detrás de este versículo. Porque si lo ponemos delante, entonces vamos a amar ¿a quién? A mi partido. Ay, no importa que mi partido haga esto, yo voy a perdonarlo. ¿Qué si lo ponemos el filtro político detrás de ese versículo? Que no importa de qué partido es, nos vamos a amar. Que no importa durante estos 16 días que quedan en el trabajo, en la calle. Y escuchen, está fuerte eso allá afuera. Y especialmente aquí en Georgia. Tenemos que amarnos. Porque estamos esperando al Señor. Porque nuestro propósito es mucho más allá que lo que es la política. La realidad es que la política y las elecciones crean divisiones. Pero si estamos esperando al Señor, yo personalmente, a lo mejor usted dice, usted está loco, usted va a ver ese día de elecciones. No, si eso dice que tenemos que amarnos, yo creo que sí podemos amarnos. ¿Ustedes no creen que Jesús sabía que iban a haber divisiones? ¿Ustedes no creen que hace más de 2000 años el Señor sabía, como lo están anunciando en el noticiero, que esta iba a ser la peor elección que se ha dado políticamente? En el libro de Juan tenemos una petición de oración maravillosa de parte del Señor. Usted sabe que a veces los miércoles preguntamos cuál es su petición de oración y los hermanos y las hermanas dicen, bueno, pastor, oren por mi tía, oren por esto. Ustedes quieren ver que Jesús hizo una petición de oración. Vengan conmigo sin perder ahí a Primera de Pedro, ahora regresamos. Vengan conmigo a Juan capítulo 17 para poder ver el motivo de oración de Jesús. Juan capítulo 17. Miren el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Qué lindo. La hora ha llegado. Todo se trata en ese versículo de ¿qué? De glorificar al Señor. La hora ha llegado. Cuando la hora ha llegado significa que ya Jesús sabía que lo iban a reventarlo en la cruz. Que lo iban a aplastar, que lo iban a crucificar, que le iban a ponerle la corona de espinas, que una espada iba a atravesarlo. Por eso él dice ahí, la hora ha llegado. Miren el versículo 11 ahí. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Es una oración, petición del Señor, que seamos uno. Que seamos uno. Y ahí la protección no era física. ¿Usted no cree que Jesús sabía que lo iban a matar a todos los discípulos? Claro que sí. La oración ahí de la protección era de la unidad. El Señor quería unidad. Ahí el Señor no estaba orando que seamos de un mismo partido todos. Ahí el Señor estaba orando que seamos de Él todo, que haya unidad. Jesús sabía que hay poder en la unidad, pero en sus cosas, no en la política, no en el idioma, no en cómo adoramos, si levantamos las manos o si no, si cantamos himnos viejos o música nueva. Él quería que seamos uno en sus cosas, que podamos predicar y enseñar que Él era el Mesías prometido, que Él murió en una cruz, que Él resucitó el tercer día para darnos vida eterna. Esa era la petición de oración de Jesús en estos momentos. Jesús sabía que cuando no hay unidad, hay división. Jesús lo sabía. Y tenemos miedo a lo que está sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque va a dejar un mal testimonio de los cristianos. Va a dejar un mal testimonio de lo que es la iglesia. El pastor Sergio Rodríguez de Miami puso estas palabras en Facebook el viernes. Ora y vota por tu candidato, pero acepta la voluntad de Dios. Me encantó eso. Por fin leí algo que valía la pena. Otra vez dijo, ora y vota por tu candidato, pero acepta la voluntad de Dios. Esas son palabras sabias. Esas son palabras para unir. Así que tengamos cuidado lo que estamos nosotros diciendo hoy en día. Eso era importante para el Señor.
Ese debe ser nuestra oración, Señor, que seamos uno, Señor, que seamos uno en tus cosas. ¿Usted se puede imaginar si esto se convierte en nuestra oración como iglesia? Señor, ayúdanos a ser uno en quien tú eres. Yo creo personalmente que este mundo va a cambiar totalmente. Pero vamos a ser honestos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos y Señor, que seamos uno? Porque si se tiene que cumplir el versículo 8 en Primera de Pedro, que tiene que haber un amor ferviente para que pueda cubrir todo pecado, tenemos que estar orando por la unidad. Miren el versículo 20 y 21, de ahí de Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, sino que también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esos somos nosotros hoy en día. El Señor oró por nosotros antes de morir. Versículo 21, para que todos otra vez sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Entienden la urgencia de hoy en día? ¿Entienden el por qué tenemos que amarnos unos a otros? Porque el amor cubre todo pecado. No va a haber odio contra ninguno de los dos partidos. Podemos entonces decir, como dijo el pastor Rodríguez, ora por tu candidato, vota y sé conforme con la voluntad de Dios. Eso tiene que ser nuestra oración. No es que no podamos. Hay gente que dice, no, pastor, eso es imposible. No, tenemos que ser intencionales en hacerlo. Él quiere que su iglesia sea uno. ¿Para qué? Ahí el versículo 21 lo dijo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que de verdad el mundo pueda ver al Señor en nuestra vida. Pero nuestra lengua, nuestra boca sigue hablando y la gente se burla de cada uno de nosotros. Es increíble lo que está sucediendo hoy en día. Pero qué lindo que la palabra de Dios nos llama a hablar. La iglesia va a ganar de acuerdo a nuestro testimonio en el mundo si ven el amor. ¿Ustedes quieren saber cómo va a ganar el presidente en ese día de la votación, en noviembre 3? Es que gane más votos. ¿Ustedes quieren saber cómo vamos a ganar nosotros como iglesia? Si expresamos el amor de Dios. Porque tenemos que entender esto. Jesús fue quien partió el tiempo. Jesús fue que partió el tiempo entre antes de Cristo y después de Cristo. Nunca fue la política. Por eso le doy gracias al pastor Sergio. Ora y vota por tu candidato, pero acepta la voluntad de Dios. Tremendas palabras. Quedan 16 días. ¿Qué estamos hablando en la calle? Yo sé que las iglesias no quieren hablar de esto, pero no estamos hablando de partido político. Tenemos que hablar de lo que dice el Señor. Iglesia, quédense enfocados en que el Señor va a regresar. Ser sobrio, orar, velando, amándonos unos a otros, sabiendo que estamos viviendo bajo la sombra de su segunda venida. No solo ser sobrio, velar en oración, tener ferviente amor, pero regresemos a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 9. Hospedados los unos a los otros sin murmuración. Qué lindo si pudiéramos tener hogares como centro de amor. Y esto sigue siendo mi visión. Qué lindo si de verdad podemos hospedar. Ustedes se pueden imaginar que podamos todos nosotros, cada uno de nosotros, tener algo de esto en nuestra casa. Que todo el vecindario, que si tiene problemas con su esposo, con su esposa, con su matrimonio, con sus hijos, que ellos sepan a qué casa ir y si por favor oren. Eso es lo que está diciendo. Mientras que lo esperamos a Él, abran sus casas, abran sus corazones. Qué lindo que cuando alguien tenga una necesidad de comida, de cualquier problema, que de verdad sepan a qué casa ir. Mientras esperamos al Señor. Porque no es simplemente, yo voy a esperar al Señor aquí sentado sin hacer nada. No, dice que podamos de verdad abrir nuestros corazones, abrir nuestras casas para poder ministrar, para poder alcanzar, para poder tener comunión. Y finalmente, pero dice con gozo. No, yo no puedo creer que Luis y Elisa van a venir a mi casa hoy. Pero yo no puedo creer que Nemesio y Hilda, no. Dice bien claro ahí, sin murmuración. Que lo hagamos gozoso. Escuchen, iglesia,
Si estamos desesperados que el Señor venga, tenemos que estar felices. Tenemos que parar ya con los chismes y con estar buscando problemas. Al revés, nos llama hospedados los unos a los otros sin murmuración. Y finalmente, dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministros a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que entender esto, debemos vivir practicando nuestros dones que el Señor nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo? Yo estoy orando y por coronavirus ya teníamos la lista para que la gente firmara que querían ser líderes. Pero yo estoy orando por algunos de ustedes que lleguen a ser maestros, que lleguen a ser diáconos de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con nuestros dones que el Señor nos ha dado? No es simplemente venir y lucir bonito, sentaditas o sentaditos aquí. Es seguir usando los dones. La tarea de todo creyente consiste en usar sus dones para edificar los creyentes y para hacer testimonio al mundo. El problema es la mentalidad de mantenimiento. Bueno, yo voy a la iglesia el miércoles a las 6:30 y después regreso. Yo voy a la iglesia el domingo y después regreso. Yo espero que de verdad estén orando, porque ya vamos a estar hablando con personas para ver de verdad a qué nivel se van a comprometer. Porque hay veces en la iglesia no tenemos gente comprometida. No sabemos con quién contar, porque si vienen o no vienen, o se desaparecen, no sabemos. Entonces no podemos comprometerlo a ser líder, un maestro, un diácono, hasta que de verdad no podamos ver su compromiso. Por eso me encanta este versículo, porque dice cada uno según el don que ha recibido, ministros a los otros. Escuchen esto, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, tenemos que ser obedientes y tenemos una responsabilidad grandísima que nos llama a ser en ese versículo buenos administradores. Así que vayan orando. Porque si estamos esperando al Señor que nos encuentre como las 10 vírgenes, listos para su segunda venida. Y finalmente, miren el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si nosotros no nos enamoramos de la palabra de Dios, que comienza diciendo, mas el fin de todas las cosas está cerca, y nos dice que ser sobrio, nos dice velar en oración, nos dice que debemos de practicar el amor ferviente, porque vamos a poder cubrir todo pecado, mientras que esperamos al Señor hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, mientras que esperamos al Señor use sus dones. Y entonces ahora aquí termine. Si alguno habla, tenga cuidado de lo que habla. No es lo que yo pienso de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, si alguno habla, mientras que esperamos al Señor, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da. ¿Para qué? Y bien claro lo dice ahí. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Sí, que antes que hablemos, como dice en los evangelios, que vamos a ser juzgados por cada palabra que decimos, que sea para glorificarlo a Él. Porque si estamos esperando la segunda venida del Señor, y además estamos en la bobería y no haciendo lo que debemos estar haciendo, orando, leyendo la palabra del Señor, ministrando, amando y todas las cosas, hay serio problema, porque no estamos glorificándolo a Él. Porque dice que permanece la gloria, le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Qué lindo. Claro que vemos el noticiero y decimos, el Señor está cerca. Pero claro que tenemos que hacernos la pregunta, ¿y qué estamos haciendo? Porque si eso es verdad, debemos estar haciendo lo que aquí nos dice, que debemos ser sobrios, que debemos estar velando en oración, que debemos tener ese amor unos por otros para poder cubrir sus pecados. Que aunque estemos en momentos de elecciones, de malicia, de maldad, de los riots, de los disturbios, de toda la locura de una pandemia, qué lindo que la Biblia nos llama todavía a cómo estar viviendo, para que la iglesia dé testimonio
de la clase de Dios que nosotros tenemos. Han habido un montón de presidentes, pero la iglesia tiene que ser la iglesia. No importa qué partido somos, la iglesia tiene que ser la iglesia. En un momento donde hay tanta oscuridad, la iglesia tiene que brillar. En medio de dolor de perder seres queridos, la iglesia tiene que brillar. Si viene la pandemia otra vez, fuerte o no, tenemos que brillar. Porque nuestro enfoque no está en este mundo, lo hemos estado predicando por 2 años. Nuestro enfoque tiene que estar en el Señor. Mi oración, y es el llamado de hoy en día, vaya a su casa esta tarde, a sola con el Señor, y usted circule: Señor, estoy siendo sobrio, Señor, estoy velando en oración, el Señor, estoy amando, Señor, estoy cubriendo una multitud de pecados, no importa qué partido es, tú nos llamas a ser uno en ti, en tus cosas. Tenemos que hacernos la pregunta: Señor, ¿estamos hospedando los unos a otros sin murmuración? Tenemos que hacernos la pregunta: Señor, ¿estoy usando mis dones? Y no el don de la lengua, de estar rifiando a todo el mundo sin hacer nada, porque lo ridículo estamos haciendo nosotros como su iglesia. Estamos siendo buenos administradores, Señor. Señor, ¿qué estamos hablando? ¿Estamos hablando para glorificarte? ¿O estamos hablando de lo que hay en mi corazón? Qué lindo que en los últimos tiempos el Señor nos puede decir: yo voy a regresar, pero estén listos. Tenemos que estar listos. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración. Y es mi oración que de verdad podamos sentarnos y mirar estos versículos y decir: ¿dónde estoy yo? ¿Qué compromiso tengo yo con el Señor y con la iglesia donde Él me ha puesto? Claro que los tiempos son diferentes, claro que luce diferente, pero tenemos que seguir siendo hijos y hijas del Señor. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias, porque claro que todos, tu iglesia sabe que tú estás a regresar. Pero qué lindo, Señor, que tú nos llamas a estar sobrio. Señor, tener una mente lista. Señor, de verdad, de estar listo para poder responder a tu llamado. Señor, gracias que tú nos llamas, Señor, a estar en oración. Señor, gracias que tú nos llamas a ser uno. Señor, a poder de verdad practicar el amor unos a otros. Y claro que vamos a perdonar. Señor, especialmente en estos 16 días, Señor. Señor, aguanta nuestra lengua, aguanta nuestra mente, Señor. Señor, que podamos orar unos por otros, Señor. Y Señor, como dijo el pastor Sergio Rodríguez, Señor, que podamos orar por nuestro candidato y votar. Pero Señor, después estar conforme con tu voluntad. Señor, tu palabra tiene que cumplirse. Claro que tú estás en control de quién será nuestro próximo presidente, Señor. Pero Señor, que tu iglesia, Señor, resplandezca. Señor, que podamos estar practicando los dones que tú nos has dado. Y especialmente, Señor, que tengamos cuidado de lo que está saliendo de nuestra boca. Porque aunque que pensamos que es para defenderte a ti, Señor, estamos destruyendo el testimonio de tu iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, cuando lo hemos hecho. Y ayúdanos, Señor, a estar de rodillas durante estos días. Y, Señor, nuestro corazón se regocija, Señor, de saber que tú vienes por tu iglesia. Tú lo prometiste. Y ya vemos las señales, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarde en nuestros hogares, de podernos sentar con estos versículos y circular lo que estamos haciendo. Pero, Señor, marcar lo que necesitamos comenzar a hacer, Señor. Gracias por este tiempo tan lindo que tú siempre nos das de poder, Señor, no solamente mirar, pero, Señor, es tiempo de aplicar tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, en esta semana, Señor. Y traernos con bien, Señor, al miércoles, Señor, para poder seguir mirando lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos en nuestra iglesia. Gracias por el amor que hayan expresado. Gracias, Señor. Cuídanos, Señor. Cuídanos de cualquier malicia que existe, Señor. Y ayúdanos a amarnos, tal como tú esperas de cada uno de nosotros. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.